Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de entrevistas con los candidatos a la presidencia del Ecuador. Esta es una iniciativa del colectivo de ecuatorianos residentes en Córdoba, en Argentina. Como colectividad hemos visto la necesidad de realizar una serie de entrevistas a los diferentes candidatos a la presidencia del Ecuador para conocer algunos puntos de vista, sus diseños de política, sobre todo en relación a ecuatorianos migrantes y residentes en otros países. La colectividad ha participado de varias actividades en Argentina. Hemos participado en festivales solidarios por las víctimas del terremoto en el 2016 en el anfiteatro de Río Ceballos. Hemos participado también, perdón, en charlas en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, en varias instituciones educativas. Como integrantes de la colectividad queremos dejar en claro que como colectividad no apoyamos a ningún candidato. Nuestra propuesta busca conocer desde un formato distinto de entrevista un poco más de cerca a ellos, sus propuestas y la mirada que el candidato tiene sobre diferentes temas que nos interesan. Es así que queremos que este espacio genere nuevas reflexiones políticas, también democráticas en nuestros seguidores, así también una reflexión para el ejercicio de un voto responsable. Hasta el momento, como ustedes nos han ido siguiendo, nos han confirmado 8 candidatos. Hemos entrevistado al candidato Yacu Pérez, al candidato Javier Gervas, al candidato Gerson Almeida, y hoy se encuentra el candidato Gustavo Larrea por el movimiento Democracia Sí, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atender nuestra invitación. Muchísimas gracias. Un gusto poder compartir estos minutos con ustedes. Bien. Quisiéramos arrancar con preguntándole un poco cómo está usted, cómo está transitando el tema pandémico en el Ecuador en un estado de pandemia, ¿no? Y en la campaña, ¿cómo está llevando este momento, Gustavo? Es duro para el país y para el mundo entero. El colapso del sistema de salud pública, la crisis económica, el aumento de los índices de desempleo y pobreza que afectan a cientos de miles de familias ecuatorianas, a millones de familias ecuatorianas, problemas en el sistema educativo, crisis, por lo tanto, no solo del sistema sanitario, crisis educativa, crisis económica y crisis ética, una corrupción que saltó con compra de medicamentos y diría, instrumentos para combatir la pandemia a sobreprecio. Entonces ha sido un momento duro, difícil para el país. Y la campaña electoral, desde luego, es muy compleja porque las medidas de bioseguridad que hay que adoptar, nosotros las adoptamos, pero hay gente que no las respeta. Entonces hay que cada vez ser más rigurosos para que la campaña no se convierta en una fuente de contagio. Entonces es una campaña atípica en un momento complicado, difícil, que hay que llevarla con mucha prudencia y con todas las medidas de bioseguridad necesarias para enfrentar esta campaña atípica. Me gustaría ver si podemos arrancar con algunas preguntas de contexto, así nuestros seguidores también pueden conocer un poco más de quién es el candidato Gustavo Larrea. Gustavo, usted dice que su padre, su abuelo, su bisabuelo fueron políticos, que su tatarabuelo fue fusilado el 2 de agosto de 1810, que sus abuelos pelearon en la Revolución de Alfaro, que Modesto Larrea Gijón dirigió la Revolución de marzo de 1916. ¿Usted cree que la política es un asunto de linaje familiar? No, en absoluto. Yo creo que es un compromiso cívico, ciudadano. No es un tema de linaje, para nada. Yo creo que es un compromiso social e incluso más que individual, también individual. Pero es un compromiso con el país que, en caso particular, lo ha tenido mi familia a lo largo de la historia y ha estado en gestas democráticas, republicanas, libertarias. En ese sentido, me siento orgulloso de que sea así, pero no ni de lejos eso le hace a uno distinto, eso le hace a uno que debe aceptar con humildad, con responsabilidad, los compromisos que como ciudadano uno tiene con el país. Y yo los he aceptado desde muy temprana edad que me vinculé a la lucha contra la dictadura militar. Por lo tanto, en mí es un compromiso de vida, son convicciones,
no hago política por deporte ni por afición, lo hago por convicción, porque creo que es posible un país mejor, un mundo más inclusivo, un mundo que sea capaz de superar todas las formas de opresión, discriminación, todas las formas de dominación sociales, económicas, eh, que sufre aún la humanidad, pese a que esta es una lucha que viene de siglos y que probablemente continúe algunas décadas o probablemente algunos siglos más, por la libertad, por la dignidad, porque alguien no sea discriminado por su color de piel o por su origen o por su género o por su edad o por cualquiera de las formas de discriminación que la sociedad dominante y la cultura dominante tienen sobre los pueblos. ¿Desde qué año usted inició su participación en la política en el Ecuador, Gustavo? ¿Me puedes repetir que no te escucho? Sí, ¿desde qué año usted inició su participación política en el Ecuador? La década Desde del muy 70. joven yo milité contra la dictadura militar desde el año 77. La dictadura finalmente convocó a elecciones del año 78, cuando coreábamos en las calles la juventud y pintábamos las paredes de las ciudades con dictadura no, democracia sí. Y la derrota a la dictadura fue un paro de la juventud que paró la capital del Ecuador, Quito, por 21 días. Y luego de los 21 días, la dictadura finalmente convocó elecciones, aunque la elección demoró casi un año en hacerse, pero finalmente se hizo y el país retornó al régimen de derecho y a la democracia, con las falencias que ésta ha tenido, pero sin duda fue un paso importante de la historia de nuestra nación. ¿Cómo piensa, volviendo al tema de la pandemia, Gustavo, cómo piensa usted y su equipo enfrentar a la pandemia y sus consecuencias? Revisé su plan de gobierno entregado el 15 de septiembre y no encontré algo relacionado al problema de la pandemia. ¿Qué pasó? A ver, la salud en el Ecuador es un tema, digamos, que tiene una falencia estructural. Tenía la salud pública ecuatoriana dos pilares fundamentales. La salud preventiva, curativa básica y epidemiológica, que se la realizaba a través de una red de subcentros de salud. Y la segunda, el sistema hospitalario. Lamentablemente, a partir del 2010, se privilegia el sistema hospitalario en desmedro del sistema de atención primaria. El sistema de atención primaria es debilitado, se despide a médicos epidemiologistas porque se considera de que no eran necesarios, se debilita el sistema de salud preventiva. Y en la pandemia en nuestro país eso fue evidente porque la gente ya no podía ir al subcentro de salud al que históricamente las familias ecuatorianas hemos ido, porque estos se debilitaron y tuvo que ir directamente a los hospitales y ahí muchos se contagiaron. El sistema de salud pública ecuatoriana hay que mejorarlo, es un sistema público, esa es una ventaja histórica. Hay otras candidaturas que plantean que la salud es una mercancía. Para nosotros la salud es un derecho humano fundamental y un derecho que hay que mejorar. En la pandemia se hizo evidente sus falencias. Incluso hubo un debate y una discusión hace semanas atrás sobre reformas al Código de la Salud y lamentablemente esas reformas no contemplaban un elemento central, y ese elemento central sin duda es restablecer el sistema de salud preventiva y curativa básica y epidemiología en nuestro país. En ese sentido, ¿el gobierno de Moreno ha manejado mal la situación de la pandemia a su criterio, Gustavo? Yo creo que ha tenido muchas falencias. Ha tenido falencias en la atención inmediata, ha heredado falencias, es no contar con un sistema de salud preventivo y epidemiológico, no tuvo sentido de urgencia para hacer la reforma de salud que debe hacerse. El país urge la reforma de salud pública y no otro retroceso más en nuestra historia, que por novelería, en vez de avanzar, a veces retrocedemos. ¿Qué papel en relación al modelo extractivista que tiene el Ecuador usted ha pensado en su plan de gobierno? Yo creo que el eje de la economía ecuatoriana debe ser un eje agropecuario, agroindustrial y turístico. La pandemia nos deja una lección muy clara. El sector agropecuario del Ecuador, que está constituido por 850.000 unidades de producción agropecuaria, de 5 a 3.000 hectáreas la más grande, demostró que este es una fortaleza de nuestro país. Pero gobierno tras gobierno, siempre los gobiernos han estado pendientes y pensando en qué novelería nos traen importada. Y no porque no hay cómo aprender de lo de afuera, desde luego que se puede aprender,
Pero aquí hay una historia, aquí hay un legado, aquí hay unas raíces. El futuro hay que enfrentarlo desde nuestras raíces. De lo contrario, puedes cometer graves errores históricos, como por ejemplo priorizar la producción petrolera y minera, que es un error histórico, en vez de privilegiar la producción agropecuaria y agroindustrial. La agroindustria en nuestro país debió haberse dado hace por lo menos 60 años atrás. Tenemos un atraso en ese paso histórico por una sencilla razón. Los productos que exportamos, si lo hiciéramos con valor agregado, su producto en el mercado mundial o su precio en el mercado mundial, oscilaría entre 6 y 8 veces más que el precio de las materias primas que exportamos. Además, hacerlo con un modelo democrático, es decir, no concentrado del poder como en el caso de Chile, donde se hizo un cambio en la industria, en la agricultura hacia la agroindustria, pero concentrada en muy pocas manos. El Ecuador tiene la ventaja de tener una red de micro, pequeñas y medianas empresas de más de 1 millón de pequeñas actividades y medianas actividades que deben ser fortalecidas. En este sentido, el modelo que nosotros planteamos es un modelo que se base en la producción. Ni la minería, más de los impactos ambientales que genera, ni el petróleo generan empleo. El empleo se puede crear en cada parroquia y cantón del país, fortaleciendo nuestras raíces históricas. Un modelo económico desde nuestras raíces, reivindicando el hecho de que el Ecuador es el país de la papa y del maíz, es el país del cacao, del tomate, es un país mega diverso, con un potencial gigantesco, pero ese potencial gigantesco hay que activarlo, fortalecerlo y no dejar que la pandemia se lo coma, no dejar que este sector se restrinja. Al contrario, creo que es necesario un plan de reactivación productiva que tenga como eje la producción agropecuaria, agroindustrial y desde luego conectado a esto el turismo, los servicios, la artesanía, el comercio, que generan fuentes de empleo y trabajo para millones de familias. Gustavo, en relación a su candidatura, revisé algunas entrevistas. Usted hace un par de años decía que no iba a ser candidato a la presidencia de la República, pero no lo dijo una, sino lo dijo como 3 o 4 veces. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? A ver, hace 2 años yo no pensaba ser candidato. Por eso, cuando alguien me preguntó, le dije que no pensaba. No creo que mucha gente me haya preguntado, creo que eso es una sutileza tuya. No creo Eduardo que Vivanco en el Castigo Divino, Eduardo Vivanco en el Castigo Divino le preguntó. Que eso era el debate político hace 2 años fueron las elecciones de alcaldes y prefectos. Nuestra organización Democracia Sí obtuvo una importante votación, de cerca de 1.400.000 votos, ganó 32 alcaldías, 22 con candidatos propios, 10 en alianzas, ganó también prefecturas y se convirtió en la segunda fuerza política nacional y en la primera fuerza de la tendencia de centro-izquierda. Y creo que ese es un paso importante. Cuando el Movimiento Democracia Sí discutió candidatura ya para inicios de este año, surgió dentro del movimiento la posibilidad de tener candidatura de la organización. Y hubo un debate interno y finalmente la Convención Nacional de nuestra organización decidió que yo sea candidato. Acepté ese reto en medio de un momento tan duro y difícil en el que atraviesa nuestra nación y el mundo entero. Sí, solamente para que queden claro, estas declaraciones usted las dio en el 2017, en octubre de 2017, 3 años en realidad, en donde usted en la entrevista con Eduardo Vivanco en el Castigo Divino decía que no iba a ser candidato, para que quede un poco... Sí, pero además es verdad, yo nunca he pensado en ser presidente o diputado o ministro de Estado, no ha estado en mí eso. No hago política por interés de ocupar un puesto público, lo hago por convicción y esa es una perspectiva distinta de la política. Es más, soy candidato presidencial por convicción, no porque tenga una ambición personal. Usted sabe, Gustavo, que mientras conversamos están procesando algunos resultados en las elecciones en Estados Unidos. ¿Cuál es su postura sobre las relaciones que Ecuador mantiene con ese país en materia comercial? Yo creo que sería importante un triunfo democrático en los Estados Unidos y creo que una victoria de Biden le haría bien a la democracia de ese país. Creo que la candidatura de Trump es una candidatura de extrema derecha y que golpea además a los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos. Por lo tanto, creo que Biden le haría bien a las relaciones con América Latina. En ese sentido, ha cambiado en su posición frente a lo que simboliza Estados Unidos para el gobierno, para lo que simbolizaba Estados Unidos para el gobierno de Correa, del que usted fue uno de sus principales puntales al comienzo, y el tono de las relaciones que mantiene ahora el gobierno de Lenín Moreno.
Sí, yo creo que ha habido cambios de gobierno a gobierno. Yo siempre he creído que no es lo mismo los demócratas y los republicanos. Lo veía tan distante, tan diferente la propuesta de construir la autopista de telecomunicaciones que planteaba en ese tiempo Clinton, a la diferencia de los republicanos que planteaban la guerra de las galaxias como desarrollo científico-tecnológico. Creo que sí hay diferencias importantes al interior de ese país. Esas diferencias a mí me ubican con las tendencias más progresistas, las tendencias que están a favor de la inclusión social y no de la exclusión. En ese sentido me identifico más con Biden, más allá del respeto a las decisiones que cada país soberanamente tenga, pero sin duda tengo simpatía por las tendencias progresistas. En relación a ese tema y también topando el tema de los migrantes que tienen problemas para recibir los créditos educativos, para avanzar con sus estudios en el exterior, ¿qué hará al respecto para que no se entorpezcan las carreras de los ecuatorianos que estudian en el exterior? Creo que es muy importante superar la demagogia que se ha hecho con los migrantes en general y particularmente con los estudiantes. La migración en nuestro país tuvo una razón de ser, que fue el proceso de dolarización en los años inicios del 2000 y que fue una catástrofe en el Ecuador. Cerca de 3 millones de compatriotas tuvieron que salir del país por la crisis económica, la quiebra de decenas de miles de pequeñas, medianas empresas que tenían empresas familiares fundamentalmente, también de algunas medianas y grandes que generaron un desempleo masivo. La pérdida de los ahorros de los ecuatorianos generó esa migración. Y desde luego que con la migración, la política del Estado ecuatoriano tiene que mejorar sustancialmente. Sustancialmente en el sentido de que su retorno al país sea facilitado y no obstruido, que el migrante que quiere traer maquinaria, capital, pueda traerlo libremente, que los estudios que realice sean homologados, que pueda tener un currículum financiero en los países donde vive, que pueda incluso afiliarse a la seguridad social ecuatoriana con una modalidad más amplia de la seguridad social. Hay que hacer cambios en esa materia. Y en relación específica a los estudiantes, desde luego, mantener los créditos educativos y un sistema de becas que ayude a estos jóvenes a culminar sus estudios. Muy bien, nos parece interesante eso, Gustavo. Hay uno de los temas que aparecieron en el colectivo cuando nosotros diseñábamos la entrevista, una posible vinculación de su nombre, de usted, con las FARC. Usted ha dicho que no tuvo ningún tipo de vinculación con las FARC y que eso es parte de una campaña de desprestigio por parte del expresidente Rafael Correa. ¿Qué piensa usted del proceso de paz en Colombia en relación con los cientos de líderes campesinos que están siendo asesinados en el país vecino colombiano? No se puede confundir la lucha por la paz y los derechos humanos con apoyar a un grupo armado. Yo he sido un defensor de los derechos humanos toda mi vida y lo seguiré siendo hasta el último aliento de mi vida. Por lo tanto, siempre estuve a favor de la paz en el caso colombiano. La intervención mía en un proceso humanitario no puede confundirse con apoyo a un grupo armado. No solo rechacé, sino que las pruebas así lo demostraron. Una fotografía que publicó el diario El Tiempo de Bogotá, supuestamente mía con un comandante guerrillero, resultó que quien estaba en esa foto era un periodista argentino, Patricio Echegaray, y no yo. Después se dijo que habían documentos en una computadora en el que se suponía que había, o se decía que había correspondencia de este guerrillero supuestamente conmigo. Resulta que esos documentos fueron introducidos en esa computadora y tanto la Fiscalía, la Dirección de Inteligencia que investigó el caso de la Fiscalía Colombiana, la DIGEP, y también la Interpol demostraron que esos documentos fueron introducidos en la famosa computadora. Por lo tanto, desmiento categóricamente como lo he hecho siempre. Sin embargo, he sido víctima de una campaña sucia de desprestigio que no solo viene del expresidente, sino también de sectores de la derecha, extrema derecha ecuatoriana, que han estado permanentemente atacando. Yo he recibido desde esa época acá, no creo que exista un solo día en que no se me haya atacado. He sido víctima de una campaña de calumnias que no solo me afectaron a mí, yo no podía trabajar esos años porque en el sector público era imposible y en el sector privado tenían miedo de darme trabajo. Mi familia, mis cuñadas, mi esposa, mis hermanos, perdieron sus trabajos precisamente por esa irresponsable acusación.
Como conocedor de procesos de negociación en zonas de conflicto, Gustavo, ¿cómo explica usted que la frontera Colombia-Ecuatoriana, la frontera norte, sea usada como una ruta de paso de la droga que negocian los carteles de México y Colombia, usando a los pobladores muy pobres de San Lorenzo, por ejemplo, o a pescadores de toda la costa ecuatoriana? Hay que ejercer mucho más niveles de inteligencia para mejorar la seguridad en la frontera. Y ha habido periodos en el que el Estado ecuatoriano ha tenido eficacia en ese combate y ha habido debilitamientos también. Creo que la pregunta tuya puede confundirse, porque uno podría decir, ¿cómo el Estado colombiano no es capaz de controlar los cientos de miles de hectáreas de sembrío de hoja de coca? Entonces si la pregunta podría tener su lado, porque obviamente no son cultivos lícitos y no son procesamientos lícitos, son ilícitos, ilegales y son combatidos. El Ecuador tiene una gran ventaja, que el Ecuador está libre de cultivos ilícitos y tiene una política de Estado de cero tolerancia al narcocultivo. Y esta es una política de Estado que ha sido respetada gobierno tras gobierno. Y eso es un hecho importante que hay que reconocerle a todos los gobiernos. Lo que no ha implicado que el país no sea una zona de tránsito y de ruta del narcotráfico, lo es, y hay que combatirlo con energía, con fortaleza. A veces se puede distraer el combate a este fenómeno. Por ejemplo, creo que es distraer esa lucha, combatir como prioridad al microtráfico, cuando el microtráfico lo que sirve es como fuente de información para determinar dónde están los carteles y cómo operan como fuente de inteligencia. Y creo que hay que priorizar la inteligencia estratégica para desbaratar las bandas de crimen organizado vinculados al narcotráfico. ¿Cuál es su criterio? ¿Por qué cree que Esmeraldas no ha dejado de ser la provincia más pobre del país, al punto que ni siquiera tiene cubierta la necesidad de agua potable, Gustavo? Creo que eso es parte de las injusticias de un Estado centralizado, centralista, y un Estado que no ve el desarrollo como un desarrollo integral desde cada provincia y desde cada rincón de la patria, que no entiende el desarrollo desde las propias raíces de nuestra nación, tanto las raíces ambientales, culturales y su potencial productivo, y que al ser así no prioriza la obra pública, por ejemplo, por lo que tú señalas, agua potable, por ejemplo. Recién hemos tenido una pelea desde el municipio de San Lorenzo, que dirige Glenn Arroyo, militante y dirigente de Democracia Sí de esa provincia, por dotarle de agua potable a San Lorenzo. Y hemos estado en esa lucha con el Banco de Desarrollo para que preste, ni siquiera que regale, sino que preste dinero para las obras de agua potable. Y creo que a veces hay indolencia de los funcionarios públicos de no entender las prioridades. Y la prioridad debe ser el desarrollo integral del país. Y hay la piel del país, que son las fronteras, son las más maltratadas en el país. Y no solo es el caso de Esmeraldas, es el caso del Carchi, es el caso de Sucumbíos, es el caso de Loja, es el caso del Oro, es el caso de Zamora Chinchipe. Las 6 provincias fronterizas, y me estoy olvidando de Orizana, deben tener una particularidad, atención, porque nosotros tenemos problemas no solo de bandas armadas y de grupos vinculados al narcotráfico, sino que tenemos también un problema comercial complejo. Nuestro país es un país dolarizado y tanto Colombia como Perú tienen moneda propia que les permite jugar con las devaluaciones monetarias que afectan sensiblemente a la población de nuestras fronteras, le afecten el comercio, le afecten sus ingresos, hace que ciudades que tenían un flujo económico, comercial y turístico muy fuerte se hayan debilitado. Y ahí se requiere una política de frontera de apoyar a la industria, de tener un apoyo a la agricultura, con líneas de crédito, con, diría, premios, menos tributos para que sea atractivo invertir en esos sectores. Y creo que en ese sentido el desarrollo de fronteras para Democracia Sí y para mí son, como candidato presidencial, son prioritarias. Gustavo, usted ha formado parte de organizaciones, como decía hace un momento, humanitarias para la liberación de ciudadanos secuestrados por las FARC, para liberar a Clara Rojas, Consuelo Perdomo, el niño Emanuel, Ingrid Betancourt. Hay un tema muy sensible y digo que usted ya que tenía experiencia en esto, tiene experiencia en esto, usted se ofreció para ayudar con su experiencia en la liberación de secuestrados en el caso de los periodistas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, asesinados por los disidentes de las FARC del grupo Oliver Sinisterra en el A ver, 2018. te voy a hacer directo. En el proceso de liberación de Clara Rojas, Consuelo Perdomo y el niño Emanuel, fue un pedido de
Cruz Roja Internacional, del Comité Internacional de la Cruz Roja, avalado por muchos países del mundo. Y en ese sentido fuimos 12 delegados de 12 países los que participamos en esa operación humanitaria. En el caso de los periodistas, la reacción del gobierno ecuatoriano y colombiano fue, diría, lenta por un lado, y los acontecimientos se desbordaron y produjeron esos lamentables hechos. No existió ni siquiera la idea de crear una comisión de parte del gobierno colombiano ni del gobierno ecuatoriano. No se la creó, simplemente se desbordaron los hechos, lamentablemente. A veces, en el caso colombiano es distinto porque Consuelo Perdomo, Clara y el niño Emanuel estaban secuestrados ya por años. Aquí fue una operación casi inmediata, los secuestraron y a las pocas semanas los asesinaron. Una barbaridad cometida en la frontera colombo-ecuatoriana. En ese momento usted pudo comunicarse con el presidente Moreno para ninguna. ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí, no, le preguntaba si en ese lapso de tiempo que fueron secuestrados los periodistas, usted pudo conversar con el presidente Moreno. No en esos días, pero nosotros organizamos una marcha como Democracia Sí por la Paz y le entregamos un documento al presidente días después del secuestro. Nuestra posición fue la necesidad inmediata de negociación y luego la marcha por la paz fue posterior al asesinato de los periodistas. Una marcha condenando este acto de violencia injustificable, brutal, como todos estos actos de violencia. En el caso eventual de que usted llegue a ser presidente, Gustavo, ¿qué hará usted para evitar la impunidad en este caso y en otros, como el del soldado Wilson y Laquiche? No te escucho. Sí, en el caso eventual de que usted llegue a la presidencia, ¿qué hará usted para evitar la impunidad en el caso, por ejemplo, del soldado Wilson y Laquiche? En todos los casos, la impunidad tiene que ver con la no independencia de las funciones del Estado, tiene que ver con la no independencia de los organismos ciudadanos como Contraloría, Fiscalía General del Estado, que les metieron, como al caso de la Fiscalía, como parte de la función judicial. Tiene que ver con estos problemas, tiene que ver con una cultura autoritaria y un Estado que debe recuperar la democracia, un Estado autoritario y corrupto, hiperpresidencialista y no un Estado democrático. Creo que eso atenta contra... ¿Me permite hacerle una consulta de concepto, Gustavo? ¿Cómo entiende usted el concepto de democracia? Igual que en el caso de la corrupción, no solo en el tema de derechos humanos, sino en el tema de la corrupción igual. Tenemos una ley, que es la ley de contratación pública, que es el COVID de la corrupción, porque es la ley que permite la corrupción. Ya no existe en nuestro país intervención no es pública la contratación, es secreto de Estado. No existen pliegos públicos, no se sabe quién contrata, a qué precio contrata. No interviene la Contraloría, sino cuando el contrato ha sido terminado, cuando la obra ha sido entregada o la adquisición ha sido entregada. No existe un examen previo, por lo tanto se direcciona la contratación pública. Esa ley debe ser, diría yo, reformada integralmente por una nueva ley anticorrupción, una ley de compras públicas anticorrupción y no digamos, esta ley que en definitiva genera y ayuda a generar impunidad. Bueno, en relación a la contratación en su plan de gobierno habla de una participación ciudadana y apertura y transparencia, ¿no? En su plan de gobierno lo analiza eso. Así es. Sí, si no son concursos públicos y transparentes, son concursos oscuros y debajo de la mesa. Tienen que ser transparentes, públicos, con intervención de la Contraloría desde el inicio de la contratación y no después de esta, para tener control de la contratación. En nuestro país, la Contraloría General del Estado surge con la Revolución Juliana en 1926, precisamente porque teníamos un Estado corrupto y la Contraloría pasó a ser un organismo de control del gasto público, de control de las compras públicas. Y hay que fortalecer ese organismo y darle independencia. De lo contrario, no podremos combatir eficientemente la corrupción, que en el caso del Ecuador es una pandemia. Me permite nada más una inquietud de concepto, Gustavo. ¿Cómo entiende usted el concepto de democracia en una negociación con grupos subversivos, paramilitares, guerrilleros o narcotraficantes? ¿Cómo se articula la democracia con ese tipo de... ¿Cómo se articula para usted la democracia? Sí, por negociar, diría, el rescate o la liberación de una persona que está sostenida por un grupo es una cosa. No creo que la democracia
En definitiva, es, a mi juicio, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. La democracia es un estado de derechos y de garantías. Y en este sentido, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la violencia es parte legítima del Estado. Sin embargo, tú puedes, en medio de esa lucha, lograr niveles de negociación pacífico para resolver conflictos. Es más, no solo los conflictos delincuenciales, sino la conflictividad social igual requiere diálogo permanente para resolver conflictos. Más de un país que vivía, que no es el caso ecuatoriano, porque no es un problema del país, por nuestra estructura social, económica y política, no hemos tenido los niveles de violencia que la sociedad peruano-colombiana. Pero Colombia necesitaba entrar en un acuerdo, en un diálogo entre los distintos sectores para superar el estado de violencia. Y creo que las fuerzas democráticas debemos tener apertura para solucionar conflictos. Es parte de la democracia solucionar conflictos, no crearlos. Vamos casi llegando a la recta final y muchas gracias nuevamente por su tiempo. Un par de preguntas en relación al presidente Lenín Moreno. Él fue director administrativo del Ministerio de Gobierno en la presidencia de Abdalá Bucaram y usted era entonces subsecretario del Ministerio de Gobierno. ¿Fue usted quien llamó a Lenín Moreno para trabajar en esa cartera de Estado? Sí, nosotros éramos parte de un movimiento político, del cual fui yo diputado, la APRE, Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, movimiento que enfrentó al gobierno autoritario del ingeniero León Febres Cordero. Y en una segunda vuelta electoral entre Bucaram y Jaime Nebot, las fuerzas democráticas del país votamos por Bucaram. Bucaram pasó a ser presidente de la República, Fran Vargas Pasos, ministro de Gobierno, yo fui subsecretario del ministerio, y Lenín Moreno fue director administrativo de ese ministerio. Dejamos ese gobierno porque Bucaram traicionó esos afanes de cambio del pueblo ecuatoriano. En ese sentido, con legitimidad dejamos el gobierno, y es verdad, yo conozco a Lenin desde la época de la lucha estudiantil contra la dictadura militar, lo conozco desde hace muchos años, pero su gobierno es su gobierno, la responsabilidad de su gobierno es de él, no mía. Yo no he sido parte del gobierno, no he sido ministro de Estado, ni asesor, ni nada. Es más, participé en la consulta popular que él convocó para el 4 de febrero de 2018. Yo creo que esa consulta tenía temas importantes, como la eliminación de la ley de plusvalía que detuvo la industria de la construcción y generó desempleo, como la no minería en fuentes de agua, áreas de reserva y parques nacionales, que me pareció importante, el aumentar la pena para el caso de violación a niñas y niños, que también era importante, la no reelección indefinida, sino la reelección de un presidente por un periodo, entre otras preguntas. Y apoyé eso. Y hasta ahí llegó mi relación. El año pasado, hace un año, 6 meses, participamos nosotros por primera vez en una elección y lo hicimos desde luego sin ninguna alianza con el gobierno que hoy está en el país. Es decir, hemos tenido una actitud crítica frente a este gobierno. Creemos que el gobierno le faltó sentido de urgencia. A nuestro juicio es importante impulsar la reforma económica, la reforma del Estado, la reforma para luchar contra la corrupción, la reforma del sistema de salud pública y la reforma educativa. Y esas reformas que a nuestro juicio deben ser impulsadas, el gobierno actual no las impulsó, por lo tanto nosotros no somos parte ni fuimos parte de este proyecto político. En términos generales, ¿cómo calificaría el gobierno de Lenín Moreno, Gustavo? Creo que dio un paso importante en la consulta y creo que le faltó sentido de urgencia. Se quedó. Si el gobierno flotó, no impulsó los cambios que el país requería y requiere con urgencia. Pero usted como amigo no le llamaba a decirle algo para que pueda acelerar un poco el eso es lo paso, que ¿no? dice Rafael, pero Rafael se equivoca. Es decir, si me escuchara el presidente Moreno, hubiéramos hecho la reforma económica, la reforma educativa. Imagínate que el Ecuador, la educación no está vinculada a la producción, qué cosa más terrible para una nación. Se cae por su propio peso el error de haber hecho el bachillerato general unificado, de haber cerrado los colegios técnicos, los colegios de artes de oficios, los normales. Fue un error histórico. Ahora hay que corregir ese error histórico. Y la ¿Por qué educación será? debe estar vinculada a la producción, Sí. de acuerdo a la producción, a la cultura y al ambiente, al medio ambiente de cada uno de los cantones y parroquias del país. En ese sentido, la reforma educativa yo la vengo peleando, impulsando, la vengo luchando, la vengo diciendo, y claro, el gobierno tuvo oídos sordos para esa reforma. Planteé la repatriación de capitales, lo hice de manera pública, la necesidad de que los 40.000 millones que tienen ecuatorianos fuera del país, que los sacaron por miedo a la confiscación,
por la ley de plusvalía y herencia, ahorros que están entre 100 y $500,000 para compra de casas, departamentos, oficinas, y capitales también, que hoy no regresan al país porque tienen que pagar impuestos entre el 25 y el 30%. Yo planteé un solo impuesto del 6% para que esos recursos retornen al país. Creo que es necesaria para la reactivación económica que al menos una parte de esos recursos podamos hacer que vuelvan al país. Entonces, he tenido planteamientos y no he tenido acogida. Por lo tanto, no es como dice Rafael, que el presidente me escuchaba, lamentablemente no. ¿Por qué se dio la ruptura con Rafael Correa? ¿Nos puede contar Por en corto? discrepancias políticas, porque yo creo en la democracia, creo que cuando uno se compromete a una revolución democrática, que es una revolución pacífica y democrática, es más democracia y no menos, es división de funciones del Estado, es participación ciudadana y no cooptación de la participación ciudadana, es revolución ética, es no meterle la mano a la nacional, no. Revolución de la justicia es no controlar el poder judicial y ponerse como objetivo controlarlo. Creo que esas fueron las discrepancias. Y en materia económica también. Yo soy de los que creo que la obra pública la puedes concesionar a alianzas público-privadas, pero el desarrollo no. Nuestro país es un país de productores. Tenemos 850,000 productores del campo, más de 1.100.000 a nivel urbano, 150,000 vinculados a la pesca. Y en ese sentido había que fortalecer a esas familias con crédito. Y cuando se priorizó la obra pública, se dejó de pensar que la gente quiere crear, quiere hacer y que hay que apoyar. Y creo que en ese sentido esos dos temas fueron discrepancias que determinaron mi distanciamiento y mi salida primero y mi distanciamiento del gobierno. Gustavo, ¿usted está de acuerdo con el tema del aborto, digamos, con la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer? Háblame un poquito más alto que no escucho. Si usted está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer gestante. Sí, desde luego. Me parece una barbaridad que no se permita que una persona violada pueda tener y pueda abortar. Me parece que ese es un error terrible. Si decide hacerlo, lo debe hacer. Para usted, ¿cuándo empieza? Sí. Para usted, ¿cuándo empieza la vida humana, Gustavo? Discúlpame nuevamente, ¿puedes hablar más alto? Sí, cómo no. Para usted, ¿cuándo inicia la vida humana para usted? ¿Cuándo inicia qué? La vida humana. Hay dos criterios, la una que dice que es desde la gestación y la otra que dice desde que nace el niño. Desde luego que la gestación es una forma de vida, pero esa forma de vida cuando es producto de un abuso, cuando es producto de una violación, cuando no es voluntaria, en definitiva es un delito y un trauma, un doble trauma para la niña, para la joven violada. Trauma por la violación y trauma por tener un hijo del violador. Por lo tanto, estoy absolutamente a favor de que el aborto en caso de violación sea legalizado en el Ecuador. ¿Solo en caso de violación? De nuevo, alza la voz. ¿Solo en caso de violación? ¿Cómo? ¿Solo en caso de violación? Sí, en caso de violación, explícita. Bien. Un par de consultas finales, Gustavo. En ese sentido, cuando usted plantea la reforma a la educación, también está planteando la incorporación de programas de educación sexual en el sistema educativo, ¿o no? Desde luego, en educación hay que incluir todo el tema de formación para prevenir embarazos no deseados, educación sexual, desde luego. Hay que incluir educación para la salud. Nosotros tenemos una cultura de salud preventiva básica y curativa básica histórica. En mi generación, difícil que alguien haya ido a un médico, sino ya a edad madura. Es decir, la médico de la casa era la madre y la abuela que conocían qué plantas medicinales nos curaban, nos hacían bien. Y por lo tanto, recuperar una cultura de salud es fundamental. Y eso es parte de un sistema educativo. Construir una cultura democrática, de respeto, de inclusión social y no de estereotipos, de marginación, de bullying, de odio por diferencia, el respeto a la diversidad, vivir en unidad desde la diversidad es fundamental y la educación moldea una sociedad. Y la educación ecuatoriana tiene que reformarse para que moldee un futuro de libertad, un futuro de dignidad, un futuro en el que superemos toda forma de opresión y discriminación. Finalmente, Gustavo, muchos candidatos, usted incluido, habla de la esperanza, de no perder la esperanza. ¿Qué es para usted la esperanza?
el que sí es posible salir de la crisis, sí es posible construir un futuro de dignidad, es posible superar toda forma de opresión y discriminación, es posible tener una educación de calidad, es posible un gobierno honrado, honesto. Yo creo que eso es la esperanza, la posibilidad cierta de que es posible un mundo mejor. Y es una posibilidad que la humanidad no la ha perdido nunca, que ha peleado históricamente contra toda forma de opresión, que peleó contra el esclavismo, que peleó contra sistemas opresores como el feudalismo. Yo recordaba hace pocos días que estuve en Esmeraldas, la gesta independentista de Esmeraldas, previa a la gesta de otras provincias del país, fue clave, que permitió que el primer pueblo de América libre, después de Haití, de América del Sur, sea el pueblo ecuatoriano, porque Haití nos apoyó en la lucha por la independencia, pero fue el pueblo afroecuatoriano, un pueblo vital en la lucha por la independencia. Y por eso es que superamos el esclavismo en el Ecuador. Esta es una lucha que viene de siglos atrás, que no ha terminado, que seguirá, y que hemos venido ganando batalla tras batalla por la inclusión social, por entender que todos los seres humanos somos hijos de Dios y por lo tanto iguales. Le queremos agradecer, Gustavo. ¿Su hermano Marcelo está también con usted en el movimiento? Él es mi hermano y me estima y me quiere mucho. Quiere decir que no le está acompañando mucho en el movimiento, ¿o No, sí? sí me acompaña. Sí me Bueno, apoya. le dejo en la parte final Esta para que vez sí usted... me apoya. Sí. Le dejo en la parte final para que usted se pueda despedir o enviar un mensaje a los ecuatorianos que han ido replicando esta nota, esta entrevista. Muchas gracias por Un su gusto tiempo, haber Gustavo. dialogado, a ver, que me conozcan un poco más. Creo que esta es una lucha que nos compete a todos, en la que todos debemos arrimar el hombro. No es una lucha que concluye ahora, esta es una batalla más importante, desde luego, como toda batalla, pero esta es una lucha que sigue adelante. Y para eso tenemos que dar lo mejor de nosotros a nuestro país, a América Latina y al mundo. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a Gustavo Larrea por acompañarnos en este formato de entrevista que hemos organizado por parte de la colectividad de ecuatorianos residentes en Córdoba, en Argentina. Gracias también a todos aquellos colectivos que han ido replicando también esta nota de entrevista con el candidato, a los colectivos de Chile, hay un colectivo de ecuatorianos en México, y también al colectivo en Buenos Aires, aquí mismo en Argentina. Muchas gracias, les invitamos para el próximo martes, que estará otro candidato a la presidencia, son como 17. Que tengan una muy buena noche y muchas gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad.